Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Cada semana te digo lo mismo. Has escogido el mejor canal, Costa Noroeste, y el mejor programa, Sembrando Esperanza. Es nuestro deseo de siempre, desde hace ya muchos años, que tú, cuando veas un programa de los nuestros, te lleve, aunque sea un gramito de esperanza. No la esperanza que los hombres solemos repartir a mano llena, pero no te llegan ni al suelo. La esperanza que queremos ofrecerte es la esperanza gloriosa de Cristo Jesús. La esperanza que Jesús dijo: yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesús, esa persona de la historia, no es mitología, es un personaje histórico. Él nos habló cosas preciosas y dijo cosas tremendas, que permanecen todavía. Aunque muchas veces se usen como un refrán o como... pero no, son palabras de Dios y ahí están, ¿no? En esta tarde tenemos un invitado para mí muy especial. Ahora explicaré por qué, ¿no? Pero muy especial, lo conocí hace por lo menos 30 y tantos años ya. 32, 33, los años 87, 88, 90, esos fueron los años que prácticamente yo le conocí a él. No voy a explicar dónde ni cómo, porque él se va a encargar de hacerlo. Pero sí te digo, este muchacho, con 12 años, él estaba ya en esa reverdía que tienen los adolescentes, unos antes y otros después. Unos son preadolescentes y ya están liados en reverdía en historia. Y este muchacho era el menor de 5 varones. Sus padres, extraordinarios, no eran gente de mala vida, ni gente de pelearse en matrimonio, ni andar... No, iban todos más o menos bien, aparentemente. Pero él tenía una lucha dentro y esa lucha le estaba llevando a lugares que no debía. Entonces él nos va a explicar un poco, y este programa lo vamos a dedicar justamente a ese mundo que él vivió durante unos pocos de años, 7 u 8 años que vivió ahí, ese mundo de reverdía, de historia, de persecución, de muchas cosas, que él nos lo va a contar, ¿vale? Bueno, se llama Antonio Rodríguez Ortiz, está casado, tiene 3 hijos. Sí, 2 niñas y un niño. 2 hijas y un niño y un hijo. Y te metieron un nieto, ¿no? Sí, tengo 3 nietos. 3 nietos tiene ya, así que ya un abuelete también. Aunque es muy joven, pero tiene un abuelete. La verdad es, yo le conocí cuando tenía como 19 años, aproximadamente, quiero creer. Y no era mal muchacho, pero lo que yo no sabía es lo que tenía detrás, ¿vale? Así que, Antonio, empezamos entonces un poco. Gracias por... Yo sé que tú tienes 1000 cosas que hacer, pero bueno, te invité y me he dicho, yo voy allí a las 4. A las 4 estamos en el Tropezón para tomarnos un café. Y nos hemos visto a las 4, hemos hablado. Muchas gracias por cumplir tu palabra, de estar con nosotros y de ayudarnos en este programa a explicarnos un poco cómo ha sido tu testimonio, cómo fue tu vida y cómo fue más tarde, ¿vale? Porque lo haremos, intentaremos, querido amigo, tener 2 programas. Porque es que esto me tiene mucho más que decir. Tendríamos un culebrón con él.
pero no vamos a buscar la culebra ni el culebrón. Vamos a intentar hacer 2 programas para que ustedes vean lo que Dios puede hacer en una vida. Así es que, Antonio, bienvenido, gracias por prestarte a este programa y que sea de bendición tus palabras para todo el que te oiga, ¿vale? Sí. Bueno, primeramente, Pepe, es un placer estar aquí y de gratitud, porque en verdad el que bien agradecido es bien nacido, y estoy aquí no por fuerza, sino de agradecimiento. Siempre, las veces que nos hemos visto, siempre me he acordado de ti, siempre, porque me acuerdo de la cantera donde salí. Y allí estuviste en esa cantera predicando el Evangelio, y gracias a esa siembra soy lo que soy. Hoy aquí hoy. Pero hoy vamos a hablar, como me has dicho, de lo que me llevó ahí, a esa cantera. ¿Sabéis? Hay un texto de la carta a los Hebreos muy bonito. Dice, y Jesús dijo en otro momento, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo. Sí, este hombre, te lo digo ahora, yo le conocí en la prisión de Jerez, cumpliendo una condena muy larga por lo visto, pero que Dios tiene misericordia de él y lo sacó antes. Pero bueno, entró con las tripas hechas, aquí va a estar tantos años como los que tenía. 19 tenía y 19 de condena. Así es que, fijaros, no sé si ya habrías salido tú de la cárcel, ¿no? Ya tú habrías salido si cumplió los 19. Sí. Fuera. Bien, pues ese es el tema de este hombre. Vamos a hablar hoy un poco de cómo llegó él a ese lugar, ¿no? ¿Qué le llevó? Antonio, hemos dicho que con 12 años tú estabas picoteando o haciendo las tonterías propias de un preadolescente, porque tú ya casi no lo eras. Has dicho muy bien, el que estaba en la adolescencia y con mucha inquietud. Y ahí nos cogió los años 80, en el cambio, años 70, 80, el cambio que vino a España. Y nos cogió en esa marea, en ese círculo que todo el que en él entraba, pues salir después era muy difícil. Y en ese círculo, pues primeramente, pues era el círculo de la delincuencia. Y yo me metí con 11, 12, ya estaba metido ahí, en ese círculo. Las películas que se llaman del Torete, del Vaquilla, los chichos ya venían predicándolo, la cárcel, y eso es lo que nos metimos muchos jóvenes en ese lío, no sin buscar nada, simplemente el cambio que venía a España, y vino con esa corriente que entró en España y nos cogió, como a tantos amigos míos que murieron en el camino, y otros que se han quedado parados, y otros, muy poquitos, se ven que han salido de aquella época. Y los que han salido, pues damos gloria a Dios que estamos aquí al frente y podemos contarlo. Y bueno, empecé en esos 12, 13 años con una rebeldía que era imparable en mí. No era por motivo de la droga, no era por motivo de la anfetamina que en aquellos tiempos que había, el cannabis. Era una inquietud, una rebeldía que yo tenía dentro de mí, que no sabía cómo manejarla. Yo era el más pequeño de mis hermanos. Mis hermanos estaban todos situados, trabajando, estaban todos con sus negocios, y le iban muy bien, y yo era ahí como el último de la fila, y estaba que siempre me quedaba atrás. Y entonces pues me involucré en esa marea que entró en España, y ya empezaba con 12, 13 años, empezaba ya a robar coches, robar motos, y muy corta edad, y a meterme a robar, a delinquir en pequeñas cosas. Y bueno, y ahí mis padres, pues como buenos padres que eran, pues ya están con el Señor los dos, y intentaron de que una solución para mí, porque siempre uno de
de los recursos y de las soluciones que hay para poder solucionar un problema que hay en un joven o en alguien, es sacarlo de casa, sacarlo del lugar. Y bueno, pues mis padres con buena intención me sacaron, me fui con mi abuela a Barcelona, allí parte de mi familia, de mi madre, estaban por allí, y allí empecé que si aquí abajo, a peor, porque allí, si el círculo era pequeño allí el círculo era 4 veces más. Allí chavales de mi edad, pues ya habían hecho más que yo 20 veces. Entonces mi primo era hippie, estaba en los tiempos de los hippies, se fumaba cannabis, y que yo el cannabis no me gustaba porque te dejaba tonto, y no me gustaba mucho. Pero bueno, él me usaba como sevillano, me usaba allí en la zona de Barcelona, me usaba para vender chocolate, cannabis, por las tardes. Y ahí empecé, pues bueno, a relacionarme con los delincuentes, con la gente, y en aquel tiempo, que estaba en los tiempos del tiempo del torete, de vaquilla y todo eso. Que eran símbolos para la gente. Sí, para los eso chavales. eran ídolos para Eran ídolos para nosotros. Y lo seguíamos, como hay otras cosas, ¿no? Pero, y ahí empecé, ¿no? Empecé a tocar lo que es la anfetamina, ¿eh? La anfetamina, que en Andalucía no se sabía nada de eso, y menos en mi pueblo. De Carmona. De Carmona, Sevilla. Y me traje la anfetamina y bueno, volví loco al pueblo, los pueblos alrededor, y ahí empecé a desarrollar el tema mío de la delincuencia. Y empecé ya a entrar en los calabocillos, no me podía meter preso porque era muy joven, y empecé ya a la policía ya a ir detrás de mí, a darle disgusto a mi madre ya estaba desesperada, mi padre, y bueno, ya con 16 años me fui de casa, me fui con mi mujer, que hoy, mi novia, en aquel tiempo, y me fui con ella de hippie, nos fuimos por ahí, dormíamos por ahí en los cartones, hasta un día me la quisieron comprar, unos marroquíes iban con un Mercedes, se pararon, te la compramos, yo se lo recuerdo ahora mismo, y si te hubiera vendido, cualquiera sabe dónde estaría ahora, y íbamos por ahí de hippie, y ahí ya empecé yo. Ahí, seguía lo mismo, seguía robando coches, robando cositas, aún con mi esposa no quería, pero yo por detrás hacía cositas para sobrevivir, Y ahí fue un primer flash encuentro con Dios, Ahí en un parque me estaba fumando un cannabis con mi esposa, con mi novia, y se acercó un hombre con muchos tatuajes, un chaval, y me contó su vida, que fue un reflejo de lo que me iba a pasar a mí después. Y nosotros nos convenció tanto que quisimos entrar en esa comunidad allí en Torremolinos, pero nos separaban como los hombres en un sitio, las mujeres en otro sitio, y nos decidimos que no. Entonces ya, desde ahí, ya se estrechó nuestro camino, Ahí tuvimos un accidente, yo me traía con 17 años, me traía BMW de Tenerife, aquí a Cádiz, en barco, con un canario. Primeramente lo compraba con cannabis allí, y me lo traía aquí, lo vendía por 1,5 millones, y empezamos ahí ya plan comercial. Al plan comercial, como bien dice, y a empezar a traficar, Que tú mandabas para allá 1,5 kilos de hachís y te traían un BMW. Y me traía un BMW. Y aquí lo vendía por un millón y algo de pesetas. Un 320 inyección, y eso es lo que empecé a dedicarme. Pero me salió mal. Tuve ese accidente tan grande, ese canario que me traje para acá como chofer aquí. Y en este caso os digo, ya mi familia, mis 4 hermanos, eran gente que trabajaban en el norte con alta tensión, pintando, y ganaban mucho dinero. Empezaron a llevar cannabis
pero ellos no eran drogadictos ni eran delincuentes ni nada. Ellos lo hicieron con tipo de negocio y empezaron a tener negocios, restaurantes, tenían vaquerizas de 50, 60 charroleses, le vendían a Merca Córdoba. Bueno, se convirtieron en unos empresarios de los más grandes. Con el dinero que ganaban del tráfico. Del tráfico. Y bueno, eran gente de los más respetados de toda aquella zona, y ricos, ¿no? Tenían gente con mucho dinero. Y yo allí a mí con el accidente me fue mal, después me fui al servicio militar, y me fugué del servicio militar, y ya es cuando ya mi vida ya empezó a ir para abajo, en el sentido, yo con el accidente me quedé ya parado, porque murió este chico, mi esposa mi hijo Rubén, estaba en el vientre de ella, y fue un milagro que no le pasara nada. Ahí Dios puso su mano en la mano de mi hijo Rubén, y ahí ya empezamos nosotros a irnos mal. Lo que es el tema del tráfico nos iba mal siempre. Entonces mis hermanos no quieren saber mucho de nada de mí, en ese sentido. Y aparte, porque yo también atracaba a los traficantes, de ellos y los que no eran ellos, los atracaba, me convertí en un atracador de traficantes. Y empecé a atracar, a coger ese oficio, con una documentación. Yo me llamaba Agustín y mi mujer Dolores, y empezamos con esos nombres falsos, mi mujer Trini y yo Antonio, pues empezamos con esa documentación. Y bueno, y ahí es cuando empezamos ya con un camino de delincuencia, de atracadores. Mi mujer ella no quería ni saber, pero bueno, y entonces me cogieron. Entonces cuando me cogieron, íbamos 2 o 3, y me cogieron a mí. Y bueno, y entré y me metieron 19 años de condena. ¿En los atracos que hacía Antonio, llevaba armas blancas o armas de fuego? Yo llevaba la de los ojos negros. Le decimos, la de los ojos negros es la recortada, que era una escopeta de cartucho. Sí. Le decíamos la de los ojos negros. Recortaba la de los ojos negros. El cañón. Yo tengo la costumbre, hago así, tiene la costumbre, yo soy zurdo. Y con eso atracábamos cualquier cosa, a un banco, allí en los pueblos, lo que hacía falta, donde hubiera. Pero especialmente lo que yo empecé a atracar eran traficantes. Traficantes que le quitaba todo. Claro, que de alguna manera no te podían denunciar. Claro. Y ahí es donde sacaba mi dinero. Con el accidente mi mujer estuvo en el hospital, yo no podía entrar en el hospital. Y ahí, pues, porque el olor, y todavía sigo con el mismo tema, yo soy muy sensible, huelo la muerte, huelo los malos olores, y me da el yuyo. Entro en la última celda a visitarte, pero en los hospitales, Y ahí empecé yo a tocar cositas, lo que es la droga, pero no para entrar en el hospital, que ahora me he acordado. Me lo daba mi hermano Manolito, que ha llamado, para yo poder entrar en el hospital 2 o 3 veces, y así 2 o 3 veces últimas, hasta que ya me cogieron con un atraco y caí preso, con 19 años de condena. 19 años de condena. Entré con 17 años, entré en la prisión porque quería entrar. ¿Por qué quería entrar? Porque quería conocer la prisión, quería conocerla. Y si esta rebeldía te llevó hasta ahí. Quería entrar a ver lo que se sentía, porque escuchaba a los atracadores que entraban, y yo quería entrar. Entré casi por un asesinato. Cogimos uno y nos metieron, después nos quitaron la denuncia. Pero entré con un delito gordo. Con 17 dije que tenía 18 y entré con los mayores, allí en el patio de los Leones, allí en Sevilla 1, que eso era el peor patio de la cárcel. Y allí me relacioné con todos los delincuentes y con toda la gente. Y le estaba comentando al hermano Pepe que ahí entró Carlos Schiffer, y me sacó de la mano del patio. Ven para acá, que voy a orar por ti. Venga. Y me metió allí debajo del celular de la escalera y empezó allí a orar por mí. Y ahí
Y dije, este hombre, ¿qué está haciendo? Pero ahí sentí yo de verdaderamente la presencia de Dios. Porque Dios decía en su idioma que Dios tenía un propósito para mí. Quería decirle a nuestros oyentes o televidentes que Carlos Schiffer era un suizo que vino a Sevilla, se casó con una sevillana cuando era jovencito, y él venía, sube más tarde, porque yo le conocía a él, ya muy mayor, pero que muy mayor. Él venía a Sanlúcar, él vendía la máquina de escribir Olivetti, Hispano Olivetti. Y entonces yo tenía una y él me dijo, esa la vendía yo. Venía por los pueblos y iba vendiendo el hombre las máquinas. Y ese hombre era cristiano y evangélico y se dedicó a visitar prisiones, a repartir Nuevos Testamentos. Y se iba al cementerio en Sevilla, y cuando había un entierro, él repartía Nuevos Testamentos y Evangelio de San Juan a todos los que iban allí a los funerales. Y sí, yo le conocí a él, era un hombre muy agradable, y la verdad que fue una bendición para mí mismo, fue una gran bendición, ayudándome cuando yo no disponía de Nuevos Testamentos gratis. Él me pasaba un par de cajitas, que ya era un montón, y ya yo tenía para repartírselo a los presos. Así es que, hombre, doy testimonio de que efectivamente este hombre tenía esa manera. Sí, todos los taxistas de Sevilla lo conocían. Muy imponente, sí. Muy fervoroso. A mí me dio hasta miedo. Me metió allí debajo y allí me metió ahí, a ver a este... ahora por ti. Ahora por mí. Y Dios eso, escuchó. Claro. Dios escuchó. Y ahí fue la tercera intervención que Dios tuvo conmigo, en Torremolinos, después el accidente, después ahí con este hombre. Y bueno... ¿Y después de eso qué pasó, Antonio? Después de eso vi cuando ya la cárcel me dolió. Ya la cárcel me sentí, me dejó mi esposa, es normal, con 19 años de condena, 19 años de edad, me dejó mi mujer, dejé a mi hijo con 1 año, lo dejé en la calle, solo a los dos. A ella después se enganchó en la droga, y imagínate, un preso, su mujer, su hijo, el dejarlo en la calle, y eso a mí me se vino allí dentro, me se vino el mundo abajo, que intenté quitarme la vida. Yo tengo los famosos cortes que tienen los presos, que se cortan los brazos, y me corté los brazos a ver si me podía fugar en el hospital. Iba chorreando en sangre, bajando del celular de Sevilla 1, y se acerca un funcionario que era muy famoso allí en Sevilla 1, y muy grande, una mano que tenía el hombre, y me vio, ven para acá, y cogió y me dice, ¿quién eres tú para quitarte la vida que Dios te dio? Me hace ¡bam! Me pegó un guantazo, me hizo volar 3 metros contra la pared. Cogí, me quité la camisa, me la relié en el brazo y me fui para arriba, para el celular. Ya no te quería ir. Ya no quería escaparme, ni quería ir a ningún lado. Eso fue otro impacto, un tortazo, como se suele decir, bien dado. Hombre, y después recordarte que la vida es de Dios, no tuya. Claro. También es interesante eso, ¿no? Hombre, a mí ya ves, este hombre me lo dijo bien claro. La vida es de Dios. ¿Y quién eres tú para quitarla? Y ya desde ahí ya, pues empecé, hablamos antes, perdona, que el Nuevo Testamento que te dio Carlos Schiffer, siempre dijimos don Carlos Schiffer. Carlos Schiffer, tú lo usabas, y eso lo recuerdo yo que también en Jerez, lo usaban los presos, las hojitas, como eran muy finitas, lo usaban para fumar los porros, porque no había papel de fumar, es lo que usamos. Primero había unas primeras hojillas que eran en blanco, que eran las mejores, pero después yo tenía el Nuevo Testamento, lo tenía a la mitad, porque los demás me lo había fumado de cannabis, me lo había fumado. Eso era allí, el papel de fumar de los presos eran los Nuevos Testamentos de los Gedeones. Pero bueno, siempre nos decían ellos, cuando entraban, decían, mira, pues antes de fumártela, léela.
Una solución. Antes de quemar la hojita con el porro, léela primero. Léela primero. A ver qué te dice. Interesante, interesante. ¿Y te mudaron a Jerez para qué, Antonio? Bueno, porque era joven, todavía hasta los 21 estaban ahí en una prisión, Jerez era de menores, todavía. Y por eso me enviaron a Jerez, a Jerez de la Frontera, que yo iba de conducción cada instante, porque tenía con el tema del Consejo de Guerra de lo militar, me llevaban para Córdoba. Y ahí fue donde, en Córdoba, donde veía a un amigo mío, que es el que me echaba en el carro, me echaba la droga cuando llegaba en periodo, pues yo llegaba siempre en aislamiento, porque venía de la prisión, venía siempre de regulera, de los malos. Y este hombre, Emilio, que era un kinky, era gitano y castellano, es el que me pasaba la droga cuando llegaba allí, es el que a mí me suplía, era un gran amigo mío. Pero cuando fui un día, iba yo con mi Nuevo Testamento, con mis porritos, y que iba fumándolo, y lo vi paseando en el patio con una Biblia, un pedazo de Biblia, paseando en el patio, y digo, Emilio, ¿qué te ha pasado? Se vuelve, ¡hombre, Antonio! Yo, ¿qué hay? Yo, venga, mira si hay algún periodo. Antes se metía su escobón y le sacaba allí a los de periodo, los nuevos, le sacaba la droga, le sacaba y me la pasaba a mí. Pero ese día, no ni droga ni nada, ese día lo que me dijo que Cristo ha cambiado mi vida. Yo me quedé y digo, ¿quién es? Cristo ha cambiado mi vida. Dice, y bueno, uno que venía al lado mío dice, Antonio, esa gente son los locos, los cristianos, ten cuidado. Y yo me estaba fumando un porro con un Nuevo Testamento, con un papel, que me entró tal temor que lo tiré y todo. Eso me dejó a mí un poco de ver a ese chico cambiado, su rostro, era un cambio. Le decía al hermano, Pepe, que en aquel tiempo los cambios eran muy radicales. Lo mismo que estaba muy mal, se veía el cambio cuando estaba bien. Y yo ese hombre era un asesino allí dentro de la cárcel, con un pincho pinchaba a cualquiera, no tenía miedo a nadie, y verlo con una Biblia en la mano, eso es algo, este hombre... Con la Biblia y sin pincho. Y sin pincho. Y eso a mí me dejó dándole vuelta a la cabeza. Y me fui para Jerez, me llevaron para Jerez de la Frontera, y cuando llegué a Jerez de la Frontera, allí en ese día, estaban llamando por la celda para pasar el carro. El carro es una cuerda con un bote de leche, pasando, habría llegado uno del Vía-Ví para pasar la droga de una celda a otra, y tú tienes que colaborar, pasando tu carro para pasar al otro lado, para que pase el carro. Y yo me negué de pasar el carro. Y me reté con el que me pasó el carro, que era el gato de la Algaba, el famoso gato de la Algaba, que eso era temible. Y le dije que no, digo no. Y nos retamos al otro día para matarnos. Bueno, mañana nos vemos. Y yo esa noche, digo, señor, el gato es medio amigo mío aquí, y ya lo he perdido todo. Y le dije estas palabras al Señor, digo, Dios mío, si tú existes, ven a mi vida. ¿Para qué dije eso? Para que Dios estaba deseando que lo diera. De repente a mí fue su presencia vino a mi vida, de mí salió una angustia, salió esa rebeldía, esa amargura, yo me quedé como llorando, me sentía sucio, que Dios me había regalado su presencia. Y tuve esa relación personal con Él, como yo siempre digo que esto no es una religión, sino una relación con Él, y cada persona tiene que tener esa relación con Él para poder cambiar su vida interior, no exterior religiosamente, que eso no vale para nada, eso no hay peor cosa que encontrarte un religioso, sino yo prefiero una vida, una persona, uno que de verdadmente esté convertido interiormente, en que tenga mala apariencia.
pero ese te va a cuidar, te va a amar, no te va a entregar, no te va a señalar, no te va a perseguir. Entonces, a mí ese día cambió mi lamento en baile. ¿Qué te pasó cuando encontraste el gato? Bueno, ahí esa mañana tempranito, me levanté muy temprano, sentí que había dejado esa mochila en mi cama, que había dejado, y me levanté como si fuera un peso, como si me quitan ahora los 20, 30 kilos de más, parecía que iba volando. Esa fue con una paz, no me atrevía ni a hablar, ni a pensar nada malo, por no perder esa paz, y esa presencia de Dios en mi vida. Y tenía que dar la cara, porque los cristianos en verdad tenemos que dar la cara y presentarnos al mal. Y y en el momento que abrió el funcionario de mi celda, me vio mi celda recogida, me vio mi celda, la cama hecha, afeitadito. Dice, Ortiz, ¿qué te ha pasado? Digo, que he conocido al Señor esta noche, se lo di al funcionario. Y es el que me persiguió durante 2 meses, y cada vez que me veía orando, me perseguía, para verme si era verdad, ese funcionario. Y de repente me metí en la celda del gato. Cometí una infracción, pero llevaba el pincho, pero lo llevaba detrás, aquí detrás, por si la fe me faltaba. Ahí cometí, pero bueno, era primerizo. Y lo cogí acostado, y me dice, por favor, Antonio, no me mate. Digo, no te voy a matar. He conocido a Dios esta noche, y no te voy a matar. Hasta ahí. Tenía el pelo largo, bajamos al patio, y me peleé al cero. Y ahí estaba con mi Nuevo Testamento, la mitad que me quedaba, leyendo en una esquina del patio. Pelado al cero, y llegó Antonio Canete, Antonio de Badajoz. Martínez Caro. Entró y me vio, dice, ¿tú que eres cristiano? Sí, me he convertido esta noche. Así se lo dije. Dijo, venga, vamos a predicar. Me dio una manopla, porque era boxeador, y lo pusimos a hacer deporte con la manopla, y nos duchamos, nos poníamos después en un rincón a leer la palabra, y ese patio, el patio 2, se convirtió entero. En el comedor cantábamos, alabamos al Señor. Aún quedaba el cabo, que ahora me dicen que está en Dos Hermanas, Pelayo, el cabo de allí de Jerez de la Cocina. Un día leyendo todo la Biblia, estábamos todos leyendo la Biblia en el comedor, después de estar limpio, llegó a media mañana estábamos leyendo la palabra de las codornices, y llegó con un bandejón llorando de codornices, nos lo dejó allí. Tú imagínate un montón de presos allí con un montón de codornices en una cárcel. Pero guisada ya. Guisada hecha. Y estábamos leyendo la palabra de las codornices que proveyó en eso. Y bueno, todos llorando, Esto fue un milagro. Allí en la cárcel, estos milagros que sí, hombre, que lo vivíamos cada instante, en todo momento, con todos los creyentes. Y bueno, ya después de ahí a mí el cambio fue un cambio muy radical. Mi madre venía a verme con mi esposa, que me traía mi esposa una bola de droga que le daban mis hermanos, y le dije yo que no me traía más, a mí no me traía más bolitas. Y mi mujer ya ahí empezó, ya no vino más a verme desde ese día. Y venía, porque me dejó, pues después empezó otra vez a venir, pero era por la droga, que mis hermanos le daban, pues estaba involucrado con mi familia. Y mi madre, la pobre, cuando me vio, pelado al cero. Y yo diciendo, mira mamá, ¿cómo respiro? La paz que tengo. Y mi madre, ay, pobrecito, la han dejado loco, ya mi madre como si me había quedado loco. Mi mujer y ella se fueron, y el Antonio se le ha ido la cabeza. Y la otra dice, que rechace la droga, y que diga a la madre. Y ahí empezó ya mi
ministerio dentro de la cárcel, al ver convertir, los funcionarios vieron confianza en mí y me dejaron a cargo del dinero, de la administración, de los economatos. Vamos a seguir, porque está llegando un punto en el que yo quiero intervenir, porque tenemos que parar. Dale. La hora del reloj, siempre digo, esto que le ponemos pila, no paran nunca. Querido amigo, yo fui testigo de todo ese proceso que Antonio está contando. Él me contaba, cuando yo iba allí, nos sentábamos, charlábamos con él, con otros muchos más, con este Antonio Martínez Caro, que también pues lo conocí muy bien, estuvo en mi casa mucho tiempo también, e incluso con su mujer, ¿no? Se casó allí aquí en San Lucas, en mi iglesia. Realmente soy testigo de esos cambios que me está hablando. Yo estaba allí, no puedo decir otra cosa, yo estaba allí. Yo ejercí la prisión, mi mujer me dijo, ¿te llevo la cama a la prisión? Eso era así. Pero bueno, algunas preguntas muy claras, Antonio. ¿Qué significa Jesucristo para ti? Para mí es mi vida, es mi respirar, mi levantarme, porque yo no es que tenga que ir a un sitio a buscar, sino yo en la noche, en la mañana, aún aquí entre nosotros, Jesús es su presencia con nosotros. Yo siempre digo, cuando tú respiras, respira el Espíritu Santo, porque sin Él morimos. Yo sin Él no soy nada, no soy nadie. Él es mi respirar, Él es mi todo en todo. Y a Él se lo debo todo. Y sin Él, pues me siento perdido. Cuando pierdo su presencia o estoy en un momento de crisis, me muero. Y yo siempre estoy agarrado a su presencia. Porque sin Él, pues yo no soy capaz ni de hablar. Yo no era capaz ni de hablar, ni de hacer nada sin Él. ¿Qué hubiera sido de Antonio Rodríguez Ortiz si no hubiera conocido a Jesucristo? Estaría muerto hoy, todo el mundo lo dice. Estaría hoy muerto como tantos compañeros murieron en aquel tiempo, tantos compañeros que murieron en los años 80, 90 del SIDA y de la droga que entró a España a matar y a destruir familias. Y eso no es solamente a unos cuantos, hombres ricos, hombres pobres, arrasó con todo. Esa fue la pandemia más grande que hubo en España, tanta gente que murieron. Sí. Y yo los veía morir conmigo, me los llevaba a mi celda. Muchos se sanaban, se levantaban. Teníamos mucho con testimonio que haciendo maratones y todo en la cárcel. Gente que superándose a sí mismo por medio de la fe. Y otros que caían, otros morían. Y hemos visto tanto la mano de Dios dentro de las cárceles, porque la cárcel es un lugar donde nadie te ve, pero Dios te ve. Y ahí eso es lo que nos convence, porque Dios no es solamente creer una cosa que no se ve, sino tú ves en la mano de Dios en el momento que tú... No había Dios, pero ves su mano actuando. Actuando en todo sitio. Entonces, y gracias a esos pastores, a vosotros que fueron a las cárceles, fueron a regar, unos fueron a sembrar, otros a regar, como fue Carlos Schiffer, como fue Miguel Ortiz en Córdoba, como fue Andrés Sánchez aquí en Jerez, y como es José Rodríguez, Pepe Rodríguez en la prisión de Jerez, regando y predicando el Evangelio. La hermana Conchita, el hermano Juan Antonio Sánchez, tanta gente, tantos hermanos, como yo siempre digo, ese puñadito de trigo que Dios usó en los años 70 y 80, hoy, por la gracia de Dios, somos una gran cosecha. Somos muchísimos, ya más que mi familia. Somos mi familia, que ahí en la segunda parte te contaré de la familia, que ahí fue, hoy somos un gran árbol, que empezamos con una semilla, y hoy por la gracia de Dios somos un gran árbol que por la mano de Dios, por la gracia de Dios, que nadie lo podía hacer, nadie apostaba por nosotros, y Dios invirtió en nosotros, y sus siervos también regaron su palabra y sembraron su palabra en nosotros. Y hoy somos lo que somos gracias a eso. Gracias a Dios. El texto bíblico nos habla muy claro del tema. Dice que nosotros andábamos, dice el apóstol Pablo,
Antes andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Qué esperanza tenías tú cuando tenías 18, 19 años? Cuando te condenaron a 19 años de prisión. ¿Qué esperanza? Ninguna, la muerte. La muerte. La muerte no me importaba, morir. No me importaba. No, eso para mí, eso que es uno de los temas que perseguimos en la cárcel, el suicidio, que es un tema que hoy también en la sociedad, el tema del suicidio es un tema que los cristianos estamos ahí siempre detrás, porque el Señor está detrás, el diablo está detrás robando y matando a la familia, pero Jesús está ahí salvando a muchos. ¿Hay algún texto bíblico que a ti te haya sido como, vamos a decir, la muleta en el que tú has ido a refugiarte siempre? Un texto bíblico que diga, mira, oye, pues Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hay algún texto bíblico en el que tú digas, no, yo cuando me sentí mal y el Señor, tu palabra dice, y te fuiste a buscar el texto ese, ¿no? ¿Hay algún texto o una porción de la Biblia que a ti te haya ayudado de una manera muy especial? A ver, la Escritura está llena de experiencia para tu vida diaria, de gente, de hermanos y apóstoles que han escrito su experiencia a través del Espíritu Santo, como la estamos escribiendo nosotros, porque nosotros somos ahora esas huellas de esos que nos presidieron. Y tú vives las mismas experiencias que ellos. Yo he vivido la misma experiencia que he podido leer en la Biblia, la he vivido en la cárcel y fuera de la cárcel, he visto la mano de Dios. Pero a mí, una de las cosas que a mí, en las palabras que ha recitado antes, en Mateo 25, 35, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso, para mí, que el mundo me dejó, la gente me dejaron, que no había solución, pero el Señor vino a mí. Vino a mi vida. Entonces eso, para mí, cuando todo el mundo te deja y el Señor viene por ti al pozo cenagoso, y Él viene a darte la mano, decirte, yo estoy aquí. Y Él deseando simplemente, como yo dije, si tú estás ahí, si tú es verdad que estás ahí, ven a mi vida. Lo reté. Y el Señor, ¿qué quiere? Pues aquí estoy. Estaba deseando que lo dijera. Y esa palabra, yo he escuchado a muchos hermanos que por esa palabra que le han dicho al Señor, y el Señor ha venido a su vida. Porque le han dicho de corazón, cuando han estado ya en el borde, porque la breva ha estado ya a punto de caer, que ya estaba en su tiempo. Porque hay mucha gente que dice que no, porque tú no estás a tu tiempo, pero todo tiene su tiempo. Y el tiempo para mí fue ese. Y para mí fue el día más feliz de mi vida. Bueno, dile tú a la gente que te están viendo algo que impacte en sus vidas o algo que le diga algo. Hombre, yo lo que sí, que prueben a Dios. Reten a Dios, desafíen a Dios. Claro, lo prueben y le digan, que hablen con Él. Que primeramente le digan al Señor, ayúdame a creer. Sean sinceros delante del Señor, es como estamos aquí hablando. No se va a hacer una repetición ni nada, ni a hacer un rito. Simplemente hablas con Él, porque Dios, a través de Jesucristo, Él lo que quiere es acercarse a ti, porque ese es el amor de Dios. El Espíritu Santo lo que quiere es a tocar tu corazón, convencerte, porque es el único que te va a convencer, en paz, en ver la mano de Dios en tu imposibilidad, en el pozo cenagoso que tú estás metido, que nadie en la depresión, donde tú estés, en el círculo de delincuentes que estés metido, en el círculo de familia desestructurada, donde tú estés metido, el Señor te muestra el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, el hablar con Él, decirle, ven a mi vida, porque sí, hay una iglesia, te puede ayudar ese día, y te dicen, te hacen, o ir a una misa, o ir a un culto, o ir a donde tú quieras ir, pero nosotros te estamos hablando de una relación personal con el Señor,
y tú en la mañana, en el respirar, antes que los pájaros canten, antes que la estrella de la mañana se vaya, ponte en comunión con tu Padre, que está deseando, tu Padre Celestial, a través de Jesucristo, que fue el que pagó el precio en la prensa de la cruz del Calvario, y esa sangre preciosa es la que te cubre, te limpia, y su palabra te purifica, y eso lo tienes que experimentar tú. Si no es como comerte el coco, o como decirte, tú tienes que en tu habitación, en tu caminar, en tu andar, hablar con Él y tener esa relación con Él. Y júntate con gente que te puedan dar esa fe, que también ayuda. Claro, ayuda un montón a que tú tengas esa relación personal con Él. Por eso es lo que enseño yo a mis hijos. Yo a mis hijos, sí, soy ejemplo para ellos, pero ellos han tenido sus etapas y sus circunstancias, y ellos han tenido que clamar a Dios, porque Dios no tiene nietos. Esto no es favoritismo, que porque tú seas creyente, tú sí vas a ser creyente, no. Pues yo soy del Betis, todo el mundo va del Betis, no. Esto es diferente. Esto tiene que ser una relación personal con Él, y eso lo tienes que experimentar tú, en una circunstancia buena o mala. Que también se pueden tener, dándole gracias al Señor cuando te pasa algo bueno, y ahí sentir su presencia, no que no tienes que esperar que te pase algo malo para acudir a Él, tampoco. Bien, querido amigo, como dije antes, Antonio tenía para hacer un culebrón, no, muchas culebras. La pisamos en el nombre de Jesús. Todas. Sus conversaciones giran en torno a lo mismo. Su experiencia personal, su experiencia transformadora, ha hecho un hombre nuevo. Así es que en este punto vamos a parar para continuar después. Quizás, no sé si la semana que viene o otro día, pero vamos a intentar de seguir ahora. Por eso ustedes nos van a ver con la misma camisa en el siguiente programa o cuando salgamos otra vez, ¿vale? Pero sí quería decirte que, oye, lo mismo que la Biblia transformó la vida de Antonio Rodríguez Ortiz, un delincuente, un rebelde, un atracador, pues un presidiario, tenemos que decirlo, un hombre condenado, todo eso. La palabra de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, transformó su vida, cambió su vida, e igualmente puede cambiar la tuya. Quizás tú no eres tan malo como él, porque él era muy malo, por lo visto llegó muy lejos. Quizás tú no estás solamente al principio, pues párate ahí y no llegues tan lejos, ¿vale? Párate y pídeme la Biblia, si es que no la tiene, y yo te la voy a regalar. Si la tiene, ponte a leerla. A partir de hoy yo voy a leer la Biblia, si quiere empezando por el principio o empezando por el libro de los Salmos, que es el que está en el centro. Y es un libro precioso que ayuda en todas las circunstancias que tú estés, el libro de los Salmos te va a ayudar. Que no, vete al Nuevo Testamento, empieza por Mateo o el Evangelio de Juan, que tú quieras, pero te lo estoy invitando para que lo leas. Y estoy regalando este librito, que ya he regalado más de uno, Jesús. Es un libro muy sencillito, muy simple, y nos habla de la vida de Jesús. Y yo creo que quien me lo ha pedido, lo ha leído, y dice, oye, esto es oro puro, así. No es más que los evangelios, cuidado, porque aquí habla de los evangelios, traído al lenguaje no popular, sino como si Jesús estuviese escribiendo el libro. Pero es muy interesante. Así es que Sembrando Esperanza se despide hasta la semana que viene. Dios te bendiga, los números salen por ahí, los días que se emite el programa sale ahora abajo, así que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.